Bueno, creo que yo ahí ya estoy iniciando la grabación. Ya, a mí me parece igual, que ya está grabando la llamada. Listo, entonces, ¿quién inicia con la presentación o cómo hacemos? O sea, más que todo es la temática, pues empecemos a exponer qué es la degradación de los suelos, dependiendo de lo que cada quien tenga en su concepto. Listo, entonces, ¿quién arranca? Bueno, entonces, pues, venga, ¿Arranco yo? arranco yo si quieren. Listo, dale. Listo. Entonces, la degradación de los suelos eh, es el agotamiento de la capa que nos, que nos permite, que nos permite tener una producción o tener un sistema vivo que nos sirve para, de cierta manera, para tener un cultivo. Bueno, es que me trabé, pero la cuestión es que la degradación de los suelos es donde se pierde todos los componentes del suelo, ¿sí? Donde se pierde la materia orgánica, se pierde eh, materia de nutrientes, se pierde la composición del suelo. Pues básicamente para mí es eso, me quedé, me quedé por... Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, es lo que yo entiendo que es degradación. O sea, que se acaban todos los componentes. Degradar es eso, ¿no? Que se acaban los componentes. Sí, señor. Listo. ¿Quién sigue? Sí, que es como un proceso en donde se pierde tanto la parte física como la parte química de los suelos, eh, pues básicamente por, por acción de nosotros mismos, por acción de los humanos que le damos mal uso a este recurso. Ah, bueno, entonces voy yo. Bueno, entonces yo sí me presento. Mi nombre es Franklin Calderón, pertenezco al CEAR de Facatativá, vivo aquí en el mismo municipio. Bueno, pues para mí el concepto de degradación de suelo es, bueno, se puede clasificar en dos partes. El primero, pues por condiciones naturales, el otro por condiciones, por acciones que realizamos nosotros los seres humanos. Digamos, en el caso de los seres humanos, estamos viendo que, digamos, el afán de la obtención de un bien económico, entonces nuestras actividades de producción están degradando el suelo. Porque lo que estamos viendo es que actividades como la minería, la ganadería, la agricultura, de manera irresponsable está contribuyendo a la degradación del suelo. Entonces, digamos, se pierde primero se acaba con la capa vegetativa, lo cual deja expuesto el suelo. Entonces, digamos, labores como la preparación del suelo, la ganadería en sí, ¿cómo se diría? La crianza o la convivencia de los animales en estos sitios hacen que el suelo se compacte y pierda sus características físicas y químicas. Y en el caso de la naturaleza, pues tenemos que tener en cuenta el relieve, las condiciones climáticas, lo cual contribuye mucho a que se degraden los suelos. Al quedar expuesto por las labores, es más fácil que una temporada de lluvias o una temporada de fuertes vientos contribuyan a la degradación del suelo. Bien, sí. Sí, digamos, la parte de la lluvia sería como la parte natural que, que, que contribuye a la degradación del suelo. Pero, pues, ¿por qué se da esa degradación del suelo por la parte natural? Porque de pronto tenemos suelos muy despejados, suelos con pendientes muy altas,
y pues al ser suelos descubiertos, pues eh, muy fácilmente el agua genera escorrentías y, y se lleva pues la parte, degrada la parte química y la parte física del suelo, ¿no? Entre sus componentes, ¿no? Eh, Dice la literatura que se forman en los arroyos se lleva gran parte del componente químico y el componente físico. Porque, digamos, a veces cuando pasa, digamos, los aguaceros y eso, uno nota que se ve brillante el suelo. Eso es evidencia de que pues hubo una escorrentía y, y degradó el suelo. O sea, ¿cómo lo podría decir? Destruyó la parte física y química que había ahí en ese entorno, pero por falta de que haya como protección, ¿no? Pero también si de pronto a veces nos damos cuenta, eso sucede por, 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 por manejos inadecuados que le damos nosotros los mismos a los suelos, por ejemplo, la tala, la deforestación. Eso causa que los fenómenos naturales de los que estamos hablando de pronto tiendan a degradar el suelo porque le estamos quitando, nosotros mismos le estamos quitando la protección la protección natural al suelo. Pues sí, yo diría lo mismo, digamos, en el, en esta temporada de lluvias que ha habido aquí en el país, pues hemos visto que en esas zonas de ladera donde existían antes bosques, con toda esa tala que se realizó, eso ha contribuido mucho a también, digamos, no solo a la degradación del suelo, sino como a los derrumbes y ese tipo de cosas. Entonces yo digo que también, digamos, pues sí es por parte natural, pero en la mayoría tenemos la responsabilidad nosotros como seres humanos del proceso de degradación que están sufriendo los suelos cultivables. Pues como lo hemos venido tratando digamos, los que estudiamos agronomía, el manejo de las buenas prácticas agrícolas, tratar de producir, pero también conservando el medio ambiente. Sí, bueno, yo creo que a mí se me había olvidado eso, ¿no? Mi nombre es Giovanni Torres, pertenezco al SEAT de Facatativá, vivo en Funza, Cundinamarca. Qué pena con ustedes no haberme presentado antes. Bueno, nos pasó igual porque tal vez por los nervios de empezar la reunión. Yo también soy del CEAR de Cooperativa, Oscar Linares, pero vivo en Madrid, Cundinamarca. Eh, entonces, no sé si hay alguna inquietud sobre lo que es de- de la degradación del suelo, o qué No, más pues yo podríamos, creería que o qué más podríamos anexar ahí, que pues, bueno, Pues eh, de pronto también es como, pues igual va a las malas prácticas que tenemos nosotros como seres humanos y es de pronto la utilización de agroquímicos en exceso que pues ayudan a que pues como toda esa vida que nosotros no vemos que está en el suelo empiece a desaparecer y pues muchos procesos, muchos procesos se deterioran a falta de esa biomasa que hay en el suelo. y pues yo aportaría en este caso, digamos, lo que he percibido es de que en algunos cultivos no se maneja o no se utiliza mucho la materia orgánica
sino ya se ha recurrido mucho al proceso de fertilización sintética, ¿sí? De fertilización con productos sintéticos. Entonces eso pues lo que nos ayuda, sí, en el momento pues sí servirá para el manejo del cultivo, pero pues estamos contribuyendo a la degradación del suelo ya que no estamos, no estamos devolviéndole al suelo lo que las plantas le están aportando, lo que él le está aportando a las plantas, perdón. No, también yo pensaría que, no sé, de pronto es algo que se me ocurre en el instante, que la degradación del suelo también podría darse por el exceso de manejo de nutrientes, ¿no? Pensaría yo, ¿no? En el momento en que nos excedemos Ah, no sé, no sé, ¿qué piensen ustedes? En el momento en que nos excedemos en aplicar de pronto algún nutriente o algún compuesto que de pronto la planta no lo requiera, pienso yo que de pronto también puede ser una forma de degradar, ¿no? Porque sí, se está alterando o sea, se altera el equilibrio que tiene el suelo, ¿no? Pensaría yo, ahí como por sí, pues yo agregar. digo que ahí en ese proceso sí sería importante, digamos, antes de establecer el cultivo, primero el análisis de los nutrientes que requiere el cultivo que vamos a implementar y la realización del análisis de suelo para saber qué componentes nos brinda ese suelo y asimismo crear un plan de fertilización. Sí, claro. Sí, Sí, es es importante. muy importante también porque pues podemos, así con el análisis de suelo podemos saber qué hay y qué le hace falta para, Ujú. para, para, para no ir a excedernos, como dice el compañero Oscar, irnos ya a los excesos como aplicar simplemente por aplicar. Sí, me parece muy, muy importante el tema de los análisis de suelos antes de. Bueno, entonces yo Otro tema creería que que me ya parece a mí podríamos que de pasar. pronto, pues, ayudar un poco a, lo de a la degradación del suelo es el uso irracional a veces de la maquinaria agrícola que utilizamos para la preparación de los terrenos. A veces nos excedemos pues como por el afán pues de sacar como las cosas más rápido, nos excedemos con el tema de la mecanización agrícola y eso también está dañando la estructura del suelo en su parte física. Sí, me parece que es un buen aporte ese detalle, esa intervención, porque sí, eh, a veces se utilizan herramientas que no van, que no son las adecuadas para hacer los procedimientos en la preparación de los suelos. Y sí, me parece que ese punto está bien acertado. Esa es una parte también que degrada el suelo porque pues, se daña la parte física cuando usamos una herramienta que no es. Pues yo en cuanto a ese tema, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo porque, digamos, aquí en la zona donde yo vivo, pues uno ve que utilizan siempre el mismo implemento y no se detienen a pensar en los, sí, o sea, digamos, en el poco conocimiento o en el conocimiento que hemos adquirido de que dependiendo del sistema radicular de la planta, pues se debería utilizar esa maquinaria, porque pues de nada sacamos con trabajar el suelo a un ejemplo 60, 50 centímetros de profundidad, sabiendo que el sistema radicular de la planta nomás llega a 30.
ahí lo que estamos es contribuyendo a que sea una degradación más rápida del suelo, y pues también la implementación de rotación de cultivos. Eso también sería un factor importante para prevenir el tema que estamos tratando. Sí, lo que Sí, de pasa es que, acuerdo. digamos, algunos cultivos dejan el suelo, eh, ¿cómo lo dijéramos? Como muy golpeado, ¿sí? Y entonces también no, en el momento de rotación de cultivos, pues es importante para que el suelo se trate de estabilizar, ¿sí? Porque digamos aquí por esta zona vemos o veo yo que hay muchos potreros que simplemente le siembran cultivo de papa, ¿sí? Papa, 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 papa a todo momento. Y va uno y mira esos suelos y esos suelos pues pierden su estructura y se vuelven prácticamente arenosos, sino poca materia orgánica y aparte de arenosos se vuelven como áridos, ¿no? Los ve uno como áridos a la vista, ¿no? Pues, faltaría ver un análisis de suelo para ver qué hay en el suelo, ¿no? O sea, cómo queda. Porque pues no creo que nadie haga un análisis de suelo después de terminar el cultivo, ¿no? Después de que salga. Pero si ve Sí, uno no. la estructura del suelo como tal, sí la ve uno muy, muy, muy regular. Se pierde como la textura, se pierde como la granulometría. De acuerdo. Sí, señor. A veces uno mira cultivos o uno mira suelos que están listos para la siembra. Muchas veces ve uno que es como puro polvo lo que hay por encima. Y al momento de las lluvias, eso es lo que genera las inundaciones pues, en esos sitios de cultivo. Eh, sí, básicamente sí. Pues básicamente eso es lo que trata de degradación como tal, ¿no? No sé si de pronto alguien piensa algo diferente. Creo que estamos todos como No, pues en la misma línea. en la misma, o sea, básicamente podríamos llegar a una conclusión que es que, que la degradación del suelo es que se pierda su componente químico como su estructura física. Básicamente eso sería lo que es la degradación de los suelos. ¿Y qué factores nos llevan a que el suelo se degrade? Decía Giovanni que la deforestación es un punto muy importante porque si el suelo no tiene protección, entonces llegan las lluvias y arrasan fácil con toda la estructura. El mal uso de algunas herramientas en el momento de preparar los suelos es un factor también que incide. Eh, la mala aplicación de nutrientes también incide en que haya degradación de suelos. La, la falta de variar los cultivos también. Hay algunos cultivos que ayudan a que el suelo se descanse. O sea, cuando uno cambia de cultivos, el suelo, pues, de una manera u otra se descansa, ¿no? Es lo que nos han enseñado los abuelos y lo que teóricamente dice, ¿no? Y pues básicamente pienso yo que esos son como los 4 o 5 punticos que encierran la degradación de los suelos, ¿no? Sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que aporta el compañero. Sí.
Sí, y Entonces, pues yo creo básicamente que es como la conclusión de lo que hemos estado hablando. sí, señor, más o menos esa sería como la conclusión del- de esa temática. Y no sé si pasamos al otro punto, que Sí, yo creo que ya podemos pasar al otro punto. nos concierne, que sería el efecto de la erosión hídrica en el suelo. No sé quién quiera ahí empezar con su apunte. Pues yo creo que ya dentro de lo que hablamos en un principio hablamos algo con respecto a eso y pues es que pues la erosión hídrica es como la pérdida de la capacidad productiva de las tierras agrícolas a causa digamos, excesos de agua, bien sea de lluvia o de lo que se hablaba hace un rato de fuentes como ríos, bueno, que a raíz de esa, de ese como descapotes, llamémoslo así, que a veces le hacemos a los terrenos, empezamos a tener, digamos que filtraciones que empiezan a inundarnos nuestros terrenos y a limpiar, a lavar todos si no todos, en gran parte, los nutrientes que la tierra tiene. Eso en su parte química, en su parte física, pues pierde totalmente la textura el suelo y se nos vuelven terrenos que no, que muy probablemente no vamos a poder utilizar ya como para la agricultura como tal. Sí. En la parte de degradación hídrica, pues, bueno, ya lo decíamos también ahí atrás, que cuando empezamos la charla, que puede ser por efecto natural o también por el exceso de que nosotros apliquemos mm, de pronto no demasiada agua, sino con un sistema que no sea el adecuado, ¿sí? Porque eh, también cuando se forman, pues veía yo ahí en algo ahí de que estaba leyendo sobre la degradación de los suelos por la parte hídrica, que también cuando los suelos se forman costras en el suelo, también, y láminas, que se llaman láminas, pues, se forma una parte laminar, también se considera como degradación. E incluso cuando se forman los surcos, cuando siembra uno que se forman los surcos y los chorros son muy fuertes, también existe degradación hídrica. Y la otra, pues, es la parte natural, que pues, lo mismo hablábamos hace rato, que es las escorrentías que, se, que mueven eh, mueven toda la parte física, ¿no? Digamos, la parte física, pues se lleva la parte química también hacia unos puntos. Eh, Creo que hay tres, es que no tengo ahorita abierto el, el, a ver si logro abrir el grupo. Y creo que son tres factores que, que inciden en la parte, o sea, tres pasos que inciden en la parte de degradación de los suelos por la parte hídrica, por, por cuestiones a causas del tema hídrico. Voy a ver si alcanzo aquí a mirar y ya les comparto cuáles son esos tres factores. Yo los subí en el foro. eh, ya los subí en el foro. Ya lo miro a ver si alcanzo aquí porque es que no los tengo así presentes.
dice, es el movimiento de partículas del suelo o de la parte productiva del suelo. Consiste en el movimiento que genera el agua con su fuerza y desplaza las partículas hasta que donde alcanza la energía del agua. Genera el lavado del suelo y normalmente se sella tapando las porosidades del mismo. Ocurre en tres pasos que son, ahí están, desprendimiento, es cuando se desgarra, se pierde la estructura, transporte, que es el movimiento que ejerce la energía que lleva el agua, y la sedimentación, que es eh, donde se acumula, eh, donde, donde cae todas esas, donde cae toda esa escorrentía. Eh, tengo yo aquí de la participación de suelos, la forma de la hídrica. No sé si hay alguna inquietud, una sugerencia al respecto, o si de pronto estoy errado eh, en en la temática, pues ahí estamos para aclarar las inquietudes. Bueno, pues yo en cuanto a mi aporte, pues yo diría que, bueno, primero el proceso de la erosión hídrica arranca con el proceso cuando exponemos, cuando quitamos la capa vegetal del suelo y lo dejamos expuesto a sí, a las condiciones climáticas. Después de ese proceso, pues ahí sí incluyen los factores climáticos y el manejo que nosotros le demos al riego. Y pues como ya lo mencionaba el compañero que en el aporte anterior, pues vemos que primero, o sea, el proceso que yo tengo entendido que sucede es cuando llega el agua al suelo expuesto, lo que hace es como movilizar todos esos nutrientes, toda esa materia orgánica que tiene ese suelo y trasladarlo, llevárselo con la fuerza que trae el agua. Entonces lo que hace es crear un proceso de degradación, quitando la parte química, la parte de nutrientes, de la microfauna que se encuentra en el suelo y modificando la textura del suelo. También altera la parte de la infiltración, de la capacidad de filtración que tiene el agua y que tiene el suelo, perdón. Entonces todo eso contribuye a la pérdida de las características del suelo, de sus propiedades. De acuerdo, compañeros. Muy buenos los aportes. Aparte de eso, también estaba leyendo que muchas veces eso hace que el agua lleve, pues, primero que todo el agua y luego los nutrientes hacia partes muy bajas y lo que puede causar es que eh, no hayan los nutrientes suficientes digamos, a capacidad de campo, a capacidad en donde las raíces puedan tomarlo y procesarlo y pues cumplir con sus funciones. Sí, sí, lo que sucede ahí es que en esas escorrentías el agua lo que pasa es que se llevan los nutrientes y por tanto pues las plantas no van a tener los requeridos, el requerimiento de nutrientes para cumplir con su ciclo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Sí, Y más que pues sería, digamos, en la parte donde se acumula la escorrentía, eh, pues habrá un desequilibrio, ¿no? En la parte donde se sedimenta el, el suelo, ¿no? Prácticamente es como un lavado, ¿no?
un lavado que se hace, ¿no? Que se le hace al suelo. Ujú. Y más cuando, digamos, como decía Giovanni, que hay pendientes, que hay demasiados porcentajes de pendientes de porcentajes muy altos y suelos descapotados, entonces pues eh, se tiende a que perdón, se tiende a que la erosión por la parte hídrica sea más, o sea, el suelo sea más sensible a ese efecto natural o que sea generado por el hombre. Sería esa es la temática, ¿no? Más o menos. No sé si de pronto quieren anexar algo más ahí al tema de efecto de la erosión hídrica. No, no, pues por mi parte no. ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia? No, no, No sé, señor, de mi parte tampoco. eso. Entonces nos quedaría, no sé, yo no subí en la parte así. Nos quedaría la parte de la medición eh, dice, cuantificación de la erosión y niveles de erosión según la URLE. Entonces, decía ahí que inicialmente pues tocaba investigar qué es la URLE, ¿sí? Y, y, y hacer como una descripción de cómo se trabaja esa fórmula, cómo se trabaja Me disculpa en un momento, me tengo que retirar un segundito, qué pena. de cómo funciona ese mecanismo, ese sistema de medición, ¿sí? Donde dice que la USLE es la ecuación mundial que nos permite identificar la cantidad de suelo que se pierde por factor de la erosión, ¿sí? Y que se mide, mide, ¿de dónde tenía? ¿Dónde se mide? Se mide por áreas, ¿no? Algo así es. Y donde hay unos factores que intervienen en esa medición, identificados por unas, por unas, por unas siglas, vamos a decir unas siglas, eh, y pues cada sigla tiene su descripción, ¿no? Donde A es igual a es la que encierra toda la fórmula, ¿no? Es la erosión anual en toneladas por hectárea por año. Decía que R es igual a la cantidad de lluvias, donde K es erodibilidad, que identifica las características de los suelos. La erodibilidad es por lo que están compuestos los suelos, componentes que tienen los suelos, donde L es la longitud de los cauces, me imagino que es un cauce, puede ser cualquier, cualquier chorro que forma el agua, ¿no? Pensaría que es un cauce. Pues pendientes, sí, ya sabemos que es el desnivel que tienen los suelos. La C es coberturas. Pues las coberturas es por lo que está protegido nuestros suelos, que ya bien pueden ser por árboles, por cercas vivas, e incluso por las condiciones de siembra que hacen los agricultores. O sea,
las formas de sembrar. Y B, pues las prácticas que el hombre realiza para evitar la erosión. ¿Sí? Dice que para hallar la erosión potencial, se intervienen ahí lo que es el potencial de lluvias, la erodibilidad del suelo y la longitud de los pendientes. Y para hallar la erosión efectiva, pues allí intervienen todos los factores. Es lo que tengo yo aquí en, en, en mi, en mi aporte. ¿Sí? ¿Ustedes cómo de pronto están más? Bueno, pues, Yo lo que vi que casi todos están como similares. ¿Sí? Porque bueno, pues, sí, pues yo también estoy revisando la bibliografía y pues todos coincidimos en esa misma ecuación, en esas mismas variables. Entonces, pues lo que a grosso modo se dice de esa ecuación es que son sí, como unas medidas que se realizan identificando diferentes condiciones, digamos, de condiciones de lluviosidad, condiciones de las características del suelo como pendientes, como lo que mencionaba el compañero de las acciones que tomamos nosotros como productores para proteger el suelo. Entonces, en esos factores podría entrar la densidad de siembra, la forma en que se siembra, porque pues digamos, en algunos cultivos con cierto grado de pendiente se tiene que, se tiene que analizar, dependiendo de ese grado de pendiente, qué forma se puede utilizar de siembra. Si en triángulos, si en cuadrículas, si en tres bolillos, todo ese tipo de cosas se deben analizar. También el manejo de arbences. Si, digamos, uno de las de que investigando o tomando como ejemplo el cultivo de café, en algunos cultivos de café en los caminos, las medidas que han tomado los agricultores es tratar de trabajar con arbences nobles que no generen competencia a la parte productiva, pero que nos ayuden a proteger la capa del suelo para evitar el proceso de la erosión. Entonces, todos esos factores se tienen en cuenta al momento de, del uso de esta ecuación. Hablando un poquito también de ese tema, hay algunos agricultores, sobre todo de árboles frutales por aquí, por la sabana, que igualmente no, o sea, simplemente digamos que abren su hueco para su siembra, pero la capa del resto del lote, digamos que sigue siendo el mismo pasto, sigue siendo el mismo forraje como para proteger el suelo de la erosión también. Sí, ahí la parte del manejo de los arbences, o sea, en sí, eh, pues ayuda a cubrir, ¿no? Entonces, el tema es qué arbences se Saberlos puede, clasificar. sí, saberlos clasificar. Porque sí, claro, digamos, un quitcuyo, pues protege muy bien el suelo, ¿sí? O sea, lo agarra, le brinda protección, pero digamos compite, digamos, con cualquier planta que uno le ponga al lado, él se lo consume. Ahí sí ya toca uno es saber qué puede uno, sí, clasificar. Básicamente es clasificar
clasificar qué clase de arbense o qué clase de protección podemos usar en los diferentes cultivos, ¿no? A veces se ponen sombras, ¿no? Creo que también en el café se utilizan las sombras, digamos el plátano, ¿no? El plátano por la hoja, entonces hace que el agua no caiga tan duro y no genere tanto daño, ¿no? En el caso del café. Y en caso de cultivos aquí hacia la zona cálida, hay muchos cultivos que están protegidos por algunas telas, ¿no? Ese caso ya sería como ya como más mal, ¿no? Sí, pues ahí sería como la implementación de sistemas agroforestales, Ujú. Sí, que señor. es, digamos, que dependiendo del tamaño y las características de cada cultivo, se maneje lo que mencionaba el compañero, la interacción del cultivo de café con plantas de plátano y una cerca viva que las ayude a los dos a protegerse a los dos. Y también, pues pienso yo que también el sentido de las siembras, el sentido de las siembras eh, puede, eh, puede ayudar, ¿no? A que no hayan esas erosiones, ¿no? Sí, señor. Sí, no sé qué más tenemos ahí. qué- qué- pues, no sé si ya nos quedaría ahí claro ese tema de la URLA, pues es un sistema de medición. Eso es lo que entiendo yo, que la URLA es un sistema de medición eh, que tiene ciertas variables que pues en el momento de hacer eh, una ecuación de esas, pues tendremos que tener esa cantidad de valores, ¿no? Para ver qué tanto se pierde, ¿no? En temas de erosión. Ya no sé qué más sigue ahí. Básicamente sería eso. Complementar el, el mapa conceptual, ¿no? Yo sí, verdad, personalmente por tiempo y por trabajo y por todo, la verdad no logré subirlo al foro. Voy a ver si mañana lo puedo rematar, o sea, si pronto lo hago esta noche y lo subo mañana. Pero ahí vería en el foro uno muy interesante, que está muy compuesto, muy completico, ¿no? Voy a revisarlo y tomar la decisión, ¿no? Sí, ya, eso será ya lo que nos queda es complementar lo que tenemos y hacer el trabajo. Sí, porque dice ahí, en forma colaborativa, el grupo debe poner de acuerdo en, bueno, lo que estamos haciendo ahorita y debe tomar evidencias del encuentro con pantallazos identificando cada uno de los asistentes y se vean las discusiones. O sea, de pronto Sí, nos faltó, en las dos primeras temáticas nos faltó haber expuesto, haber como compartido pantalla ahí para verle, pero básicamente creo que esa es la temática, ¿no? En la sí, temática desarrollan los numerales 1 y 2 junto con los aportes del numeral 3. Diseñar un único mapa conceptual donde se definan todos los conceptos de erosión, tipos de cuantificación y su manejo. Creo que, creo que en la charla tocamos todos los temas, ¿no? Porque sí, hablamos ya, de los manejos, hablamos de lo que era la degradación, la erosión y pues colocamos ahí tres tipsitos de pronto de manejos, que fue bueno, de pronto la protección, cultivos que protegen el cultivo más bajito y el sentido de las siembras, los arbences benéficos, creo que hasta ahí quedaría bien, ¿no?
Sí, yo creo que ya ahí tocamos todas las temáticas. Entonces nos tocaría, pues ya que, bueno, pues aquí dice que ya era de hacerlo, pero pues sería mañana de pronto mm, mirar bien el, 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 el mapa que está ahí expuesto y pues yo el que lo miré, pero pues yo lo veo bien. Si de pronto alguien tiene que anexarle algo, alguna cosa, pues sería hacerlo, ¿no? Pero yo lo veo muy completo. Es como el pantallazo del mapa conceptual que hay en el foro. Sí, es que en el foro hay uno, ya lo voy a, pero ya lo miramos. Sí, eso lo subió Edward. Edward, participantes, compartir. Sí, ya lo están viendo, sí. Este, no sé cómo ampliarlo. Lista previa no disponible. Comenzar a compartir. A ver si me lo deja abrir. No deja. No deja. No, pero es el que está en es el que está en el foro. No me deja. Pero podemos tomarle ahí un pantallazo. Ahí, le tomo un pantallazo ahí, tin. Y yo pues ahí ya tomé unos pantallazos acá y ahí lo estoy colocando en un documento Word, donde pues ahí se miró toda la temática y ya, no sé, de pronto ya eso nos sirva. Me faltó fue las primeras dos preguntas, ese sí no le tomé, no le tomé pantallazo. Pero yo creo que con este podemos, y al igual le podemos, apenas se suba el link, la llamada, pues compartir el link, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, entonces pues muchachos, pues no sé si alguien quiera anexar algo más. No, yo creo que ya está todo, por lo menos por mi parte. Y alguno tomó evidencias, ¿no? Yo tomé aquí tomé algunos pantallazos, no sé. No, yo sí, la verdad, no tomé. No sé si de No, yo pronto, sí por lo que estoy con el celular no pude. no sé si de pronto Giovanni quiera activar de pronto su cámara un instante y le tomamos un pantallazo donde estemos los tres, porque no aparece su nombre, pero no. Espéreme a ver si la. No me deja. Ay, Ahí tomé ahí tomé unos y bueno, eso nos sirve como evidencia. Me faltó fue la evidencia de los dos primeros temas, como tal, como la literatura que tenemos ahí montada. no me dejó. No. Pues entonces yo creo que dejémoslo así y pues revisemos ese mapa y sería bueno mañana, pues ya tenemos ahí el grupo de WhatsApp, sería mañana en la tarde definir qué ajustes de Listo. se le hacen. El tema es que ellos, pues que no participaron, ¿no? Y el preciso el que
que vamos a escoger no participó hoy, pero bueno, pues igual nos toca ahí integrarnos todos porque pues todos hemos hecho aportes, ¿no? Sí, pues sí. Motivos para no haber participado en la llamada. Entonces, pues muchachos, yo creo que pues buenas noches, ¿no? Y pues, Sí. Bueno, igualmente. entonces, Bueno, que pues, descansen, feliz Buenas noche. noches, que descansen. descansar, gracias, Gracias, Bueno, gracias señor. por la Bueno, charla. gracias. hasta luego. Bueno, Bueno, hasta luego.